Hola, mi nombre es Gabriel Jaime Arcila Cuervo y soy egresado de la maestría de la enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Ingresé en el año 2015 y me gradué en el año 2017. Cuando ingresé a la maestría tenía motivaciones de mejorar mi práctica debido a los diferentes inconvenientes que uno encuentra en la enseñanza de un área tan compleja como las ciencias naturales. Cuando llegué a la maestría llegué con muchos elementos dados por la experiencia, pero quería fundamentarme a través de sus teorías, las teorías de la pedagogía que nos permitan o que me permitieran enseñar las ciencias naturales de una manera mucho más organizada, mucho más sistémica, mucho más asertiva. Es así que cuando en las diferentes materias que ofrece el programa encontramos elementos teóricos como por ejemplo el enfoque constructivista, aquel que tiene una premisa donde nos dice que el aprendizaje se vuelve significativo si el estudiante es capaz de construirlo, si el estudiante ve ideas significativas en él. Además de eso, encontramos elementos de la didáctica en sus categorías. Son 7 en total: el problema, el objetivo, el contenido, el método, la forma, los medios y la evaluación. Teniendo ya estos 2 elementos, teníamos un panorama mucho más integral de lo que pretendíamos llevar como propuesta de enseñanza al aula. Es así como aparecen las unidades organizativas. Esas unidades organizativas, entonces, para las ciencias naturales, en este caso, enfocándola desde los entornos. Tenemos el entorno vivo, el entorno físico y el entorno químico. En esta primera unidad organizativa tenemos al lado derecho elementos teóricos, elementos propios del contenido del movimiento uniforme acelerado. Y en su parte izquierda tenemos una tabla donde el estudiante le permite hacer factores de conversión de aceleración con unas repeticiones específicas, con unos tiempos dados. La repetición para la adquisición de nuevos conocimientos es muy importante y esta tabla entonces lo permite. El segundo entorno, que es el químico, en la misma unidad organizativa tenemos mol y número de Avogadro. Tiene también unos elementos teóricos propios del tema que se va a trabajar e igual en esta tabla podemos hacer que el estudiante haga las repeticiones iniciales para empezar a interiorizar el concepto de mol. Y por último tenemos el entorno vivo. Aquí la estrategia la modificamos un poco a través de una lectura propia de la mutación. Pero la lectura tiene unos elementos diferenciadores a una lectura, digámoslo, tradicional. La lectura nos permite que el estudiante, bajo la necesidad, pueda hacer la lectura. Si nos damos cuenta, entonces hay ausencia de algunas vocales en esta lectura. El estudiante debe completarla, debe de leer, se ve en la necesidad de hacerlo para poder entender y poder así llegar a la evaluación. Como estrategia evaluativa propia de esta lectura utilizamos afirmaciones falsas o verdaderas. ¿Qué nos permitió a nosotros? Que el estudiante, después de haber leído, elija y pueda justificar su respuesta con la lectura que ya hizo. Así que es muy necesario de que ellos completen. Dentro de los elementos didácticos existe el medio. En los medios, entonces, como en la institución educativa donde estamos trabajando, hay dificultades en la parte de TICs, en la parte virtual, en la parte de computadores, de sala de sistemas. Entonces empleamos el papel y organizamos estas unidades organizativas en un papel. Este papel lo llevamos como propuesta de enseñanza y aprendizaje al aula. ¿Qué nos permitió entonces las unidades organizativas cuando las llevamos al campo, al aula, al trabajo como tal? Nos permitió sistematizar el aprendizaje a través de la enseñanza, que el conocimiento sea óptimo en tiempo, en recursos y en energía. ¿Qué más permitió? Permitió darle al estudiante elementos de programación, elementos de agenda, elementos que le permitieran al estudiante inclusive generar expectativas sobre el conocimiento nuevo. A pesar de que la unidad organizativa está en una sola hoja, su ejecución, su trabajo en el aula es entre 2 y 3 semanas. Nos ha llevado entonces a que el estudiante entienda
que el estudiante programe, que el estudiante sepa qué es lo que sigue, además de generar reseñas históricas, de generar consultas del tema que sigue. Las unidades organizativas entonces nos han permitido optimizar y, como su nombre nos dice, organizar. Quiero por último entonces agradecer a la Universidad Nacional y a su Dirección de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales por permitirme producir este video, y al profesor Elmer José Ramírez Machado, que fue mi director de trabajo final en la maestría, cuyas discusiones, orientaciones permitieron construir, diseñar estas primeras unidades organizativas, en las cuales nos ha permitido darle a la enseñanza un enfoque más sistémico. Muchas gracias.